Berlin, maio de 1945. Amanece gris sobre una ciudad que ya no reconoce su propio nombre. El sol aparece débil entre columnas de humo que aún se elevan desde los escombros. No es bandra ondeando. No es disparo. Solo el sonido seco de pasos sobre ladrillo roto, el crujir de viga quemada, el viento atravesando ventana que ya no existan. El ruel a polvo fino, a ceniza vieja, a metal caliente. En algunas calles, el silencio es tan denso que parece otro tipo de ruina. Los edificios siguen en piso solo por costumbre. Fachada abierta como herida muestran habitación vacía. Cama sin colchón, reloj detenido en hora que ya no importan. En el suelo, cartillas de racionamiento pisoteadas se mezclan con casquillo y papel oficial del Reich, ahora inútil. El centro de una capital que prometía Milano apenas ha sobrevivido dos. Para quien permanecen, la guerra no terminó con una rendición. Terminó con hambre, con frío, con la certeza de que todo lo que se le dijo sobre victoria, honor y sacrificio se disolvió entre esta ruina. Y mientras Berlín despierta, derrotada pero viva, comienza otra batalla. Una silenciosa, una que no se librará con arma, sino con PAN, memoria y supervivencia. A comienzo de 1945, Berlín ya no era el corazón de un imperio, sino el punto final de una guerra que había agotado a Alemania mucho antes que sus líderes lo admitieran. Desde el verano de 1943, la capital había sido golpeada de forma sistemática por los bombardeos aliados. Las incursiones nocturnas de la RAF y los ataques diurnos de la octava Fuerza Aérea estadounidense no tenían como objetivo solo la industria o los centros ferroviarios, sino la propia capacidad de la ciudad para sostener la vida cotidiana. Para enero de 1945, más del 30% de las viviendas berlinesas habían sido destruidas o dañadas gravemente. Cientos de miles de civiles vivían en sótano, estación de metro o refugio improvisado, dependiendo de ración cada vez más reducida. En esos mismos meses, la propaganda del régimen seguía insistiendo en la resistencia total. Se hablaba de arma milagrosa, de una contraofensiva inevitable, de una fidelidad que aún podía cambiar el curso de la historia. Para muchos soldados y civiles, la expectativa no era la victoria inmediata, pero sí una negociación, una división del front, o al menos un final que preservara algo reconocible del PEC que habían conocido. La idea de una derrota absoluta, una ocupación extranjera a la capital, una ruptura total del orden político resultaba impensable para quien habían vivido más de una década bajo un discurso de invencibilidad. Sin embargo, la realidad militar avanzaba con una lógica implacable. En el este, el ejército rojo había iniciado su ofensiva final en enero de 1945, cruzando el Vístula y avanzando cientos de kilómetros en cuestión de semana. Ciudades como Varsovia y Königsberg cayeron una tras otra. En el oeste, las fuerzas anglo-estadounidenses atrasaban el Rhin, mientras el colapso logístico alemán se hacía evidente. El combustible escaseaba, las líneas ferroviarias estaban destruidas y las divisiones existían más en los mapas que en el terreno. Para marzo, Berlín estaba prácticamente aislada. Dentro de la ciudad, la vida diaria se redujo a rutina de supervivencia. Las raciones oficiales de PAN, que antes de la guerra superaban los 300 gramos diarios por persona, habían descendido a poco más de 100 gramos en algunos distritos. La carne era casi inexistente. Las patatas, base de la dieta alemana, se habían convertido en un lujo estacional. El PAN, oscuro y denso, mezclado con sustaneo, se transformó en la unidad básica de valor. Se intercambiaba por favor, por ropa, por protección. Como ya no era un acto social, sino una operación matemática. A pesar de ello, la expectativa entre muchos berlineses seguía siendo resistir hasta que algo cambiara. El recuerdo del hombre tras la Primera Guerra Mundial y del colapso de 1918 estaba presente, pero el régimen había prometido que esa humillación no se repetiría. En los refugios antiaéreos, entre bombardeo y bombardeo, se hablaba menos de política y más de cuánto tiempo podían aguantar las reservas. La guerra, para la mayoría, se había reducido a una pregunta sencilla. ¿Habrá PAN mañana? Cuando las fuerzas soviéticas cerraron el cerco sobre Berlín en abril de 1945, esa pregunta ya no tenía respuesta. La batalla que siguió fue breve en términos históricos, pero devastadora en su impacto. El combate urbano destruyó lo que los bombardeos habían dejado en pie. Los sistemas de agua y electricidad colapsaron. Los hospitales funcionaban sin suministro.
En Mucho Barrios, la population civile quedó atrapada entre front que nos distinguant entre objetivo militar y ruina habitada. El 2 de mayo de 1945, Berlín se rindió. Para el mundo, fue el símbolo definitivo de la queda del Tercer Reich. Para quien vivió allí, fue el comienzo de una incertidumbre mayor. No había gobierno funcional, no había distribución organizada de alimentos, no había claridad sobre quién mandaba ni qué reglas seguían vigentes. La ciudad pasó de ser el centro de un régimen totalitario a un espacio vacío de autoridad en cuestión de días. Ese vacío, físico y moral, es el punto de partida de la historia que sigue. Porque lo que ocurrió en Berlín después de la batalla no se definió solo por la derrota militar, sino por el shock entre expectativa y realidad, entre ideología y experiencia cotidiana. Y ese shock, silencioso pero profundo, comenzaría a transformar la ciudad desde algo tan básico como una hogaza de PAN. Tras la rendición de Berlín, la guerra en Europa terminó oficialmente el 8 de mayo de 1945. Pero para la ciudad, el final del combate no trajo paz inmediata, sino una nueva forma de lucha, la de sobrevivir en un país donde el orden había desaparecido. El sistema administrativo del Reich se había derrumbado por completo. Ministerio, oficina municipal y redes de suministro dejaron de funcionar casi de un día para otro. No existía un inventario fiable de alimentos ni una autoridad capaz de distribuirlo. Berlín, una ciudad de más de 4 millones de habitantes antes de la guerra, dependía ahora de improvisación, truec y ocupación militar. Los informes aliados de las primeras semanas describen una capital prácticamente paralizada. El transporte público estaba destruido en gran parte. Más de la mitad de las líneas de metro y tren suburbano no funcionaban. El sistema de alcantarillado había sufrido daño grave y el agua potable era irregular. En muchos distritos, los cadáveres permanecían bajo los escombros, sin medio para ser recuperados. Las enfermedades infecciosas, contenidas con dificultad durante la guerra, amenazaban con propagarse en condiciones de hacinamiento y desnutrición. Para la población civil alemana, la derrota significó un colapso psicológico además de material. Durante años, se le había enseñado que el Estado lo controlaba todo. Trabajo, alimento, seguridad, futuro. De pronto, ese Estado no existía. En su lugar, aparecieron soldados extranjeros con uniformes distintos, idiomas incomprensibles y sistemas de mundo ajeno. El shock fue inmediato. Para muchos berlineses, el miedo inicial no era ideológico, sino práctico. ¿Quién decidiría quién come quién no? La ciudad quedó dividida en sectores de ocupación, aunque en los primeros meses esa división era más teórica que real. Las fuerzas soviéticas asumieron el control inicial, seguida por británicos, estadounidenses y franceses conforme se implementaban los acuerdos aliados. Cada potencia traía consigo no solo tropas, sino una forma distinta de entender la ocupación. En el este, la prioridad soviética era la seguridad y la extracción de reparación. En el oeste, comenzaba a perfilarse una lógica diferente, una incipiente, centrada en la estabilización y la reconstrucción gradual. El hombre se convirtió rápidamente en el denominador común. Según calculó aliado, en el verano de 1945, la ingesta calórica media en Berlín oscilaba entre 1000 y 1200 calorías diarias, muy por debajo de las necesidades mínimas de un adulto. El PAN, siempre escaso, seguía siendo oscuro, pesado, elaborado con mezcla de harina y sustituto. Cada ración se medía con precisión casi ritual. Una rebanada podía marcar la diferencia entre aguantar el día o no. El sonido del cuchillo cortando el PAN se convirtió en un acto cargado de tensión y significado. Al mismo tiempo, comenzó a surgir una economía paralela. El mercado negro floreció en estación, plaza y edificio en ruina. Reloj, joya, ropa de abrigo y recuerdo familiar se intercambiaban por alimento. Los cigarrillos, especialmente los estadounidenses, adquirieron un valor casi universal. Pero incluso en ese sistema informal, el PAN seguía siendo la medida última. No como símbolo ideológico, sino como prueba tangible de que la vida podía continuar. Para muchos alemanes, la expectativa de la derrota había sido una ocupación dura, punitiva, marcada por la venganza. Lo que encontraron fue algo más complejo. Hubo abuso, violencia y caos, especialmente en las primeras semanas. Pero también hubo organización progresiva, comando improvisado y,
En lo secteur occidental, los primero indicio de una política que entendia que una ciudad hambrienta no podía ser gobernada indefinidamente solo por la fuerza. En ese contraste entre lo esperado y lo vivido comenzó una transformación silenciosa. No fue inmediata ni uniforme. No todos cambiaron de opinión ni abandonaron vieja creencia de un día para otro. Pero a la escuela para el PAN, en los refugios convertidos en vivienda, en los encuentros cotidianos con soldados extranjeros, la ideología empezó a perder su abstracción. La realidad se impuso en forma de caloría, de abrigo, de seguridad mínima. Berlín se convirtió así en un laboratorio involuntario. Una ciudad derrotada observando, por primera vez, sistema distinto al que la había gobernado durante 2 años. Y ese proceso de observación, lento y doloroso, se desarrollaría a través de múltiples ángulos, humano, material, moral y psicológico. Cada uno revelaría una faceta distinta de cómo se vivió realmente el final de la guerra o la capital alemana. El primer ángulo es el humano, y comienza el uso de cualquier sala de mapa o despacho militar. Comienza en las ruinas habitadas por civiles que nunca empuñaron en arma, pero cargaron con el peso más prolongado de la derrota. Mujeres, niños y ancianos componían la mayoría visible en las calles de Berlín tras la batalla. Muchos hombres jóvenes habían muerto, estaban prisioneros o se habían desaparecido en el caos del final de la guerra. La ciudad, que funcionaba con una precisión casi mecánica, dependía ahora de improvisación diaria para tarea básica: conseguir agua, encontrar lena, cocinar algo comestible. Las largas filas frente a los puntos de distribución de alimentos se convirtieron en parte del paisaje urbano. Hora de espera para recibir una ración mínima, a menudo insuficiente. El PAN volvía a ocupar el centro de la vida cotidiana, no solo como alimento, sino como medida del tiempo. La jornada se organizaba en torno a su obtención. Las manos que trabajaban en fábrica o oficina ahora sostenían cuenco y tarjeta de racionamiento. El cuerpo humano, debilitado por meses de privación, se convirtió en un recordatorio constante de la fragilidad de cualquier sistema político cuando falla la logística básica. El segundo ángulo es el del soldado alemán derrotado, que regresó cuando pudo a una ciudad irreconocible. Muchos volvieron con la expectativa de encontrar ruina, pero también con la esperanza de recuperar algún tipo de normalidad. En lugar de eso, hallaron una población exhausta y un país sin estructura clara. Los uniformes, en símbolo de pertenencia y propósito, se transformaron en carga. Vestirlo significaba sospecha, riesgo o rechazo. Para sobrevivir, muchos los cambiaron por ropa civil, a menudo a cambio de PAN o de protección. Desde el punto de vista material, Berlín era un catálogo de destrucción acumulada. Se estima que cerca del 70% de los edificios residenciales habían sufrido daño. Barrios centraux quedaron reducidos a montón de escombros entre los que la población buscaba objetos reutilizables. Ladrillos se limpiaban uno a uno para futura reconstrucción. Madras se extraían de casa colapsada para un de fuego. En este entorno, cada objeto recuperado tenía un valor inmediato. Pero ninguno era tan esencial como el alimento. El cuarto ángulo, inseparable de los anteriores, es el moral. Durante años, el régimen había vinculado sacrificio con grandeza, escasez con virtud. Después de la derrota, ese discurso perdió sustento frente a la experiencia directa. La moral ya no se medía por consigna, sino por la capacidad de mantener con vida a una familia un día más. El PAN, racionado y oscuro, dejó de ser un símbolo de resistencia y pasó a ser una prueba diaria de límite físico y psicológico. Desde la perspectiva del ocupante, Berlín presentaba un desafío diferente. Los informes aliados describen una población agotada, mayoritariamente obediente, pero profundamente desconfiada. El recuerdo de la propaganda hacía que cualquier gesto fuera observado con cautela. Sin embargo, el contacto cotidiano, en los puestos de control, en los comedores, en la distribución de ayuda, fue creando una relación menos abstracta. Para muchos civiles, el primer contacto con soldados estadounidenses o británicos no fue un enfrentamiento ideológico, sino la visión de ración completa. PAN blanco, café y azúcar, alimento casi olvidado. Ese contraste introdujo una disonancia difícil de ignorar. Lo que se les había enseñado sobre el enemigo chocaba con una realidad material evidente. No era una conversión inmediata, pero sí una fisura. Una grieta abierta por algo tan simple y tan poderoso como una hogaza de PAN diferente.
Es conjunto de perspectiva no agotaba la experiencia de la ciudad, pero sentaba las bases para entender cómo Berlín comenzó a transformarse desde dentro. Por más allá de la destrucción visible, se estaba produciendo un cambio silencioso a la forma en que la población interpretaba poder, autoridad y promesa. Y ese cambio se haría aún más evidente al observar otro ángulo del mismo escenario. El siguiente ángulo es el ideológico y se manifestó no en discurso, sino en comparaciones inevitables. Durant 2 años, el régimen había definido la democracia como un sistema débil, caótico, incapaz de sostener una nación moderna. Esa idea había sido repetida con insistencia hasta convertirse en una verdad asumida. Sin embargo, en el Berlín de posguerra, esa construcción ideológica comenzó a desmoronarse no por argumento, sino por experiencia directa. En lo sector occidental, la organización de la ayuda, la reapertura gradual de servicios y la regularidad en la distribución de alimentos introdujeron una noción distinta de autoridad, menos visible, menos grandilocuente, pero profesional. El PAN volvió a ocupar un lugar central en esta comparación. El PAN oscuro alemán, escaso y cuidadosamente racionado, coexistía ahora con el PAN blanco aliado, más ligero, más abundante, distribuido en comedor y paquete de ayuda. Para muchos berlinés, no era una cuestión de sabor, sino de lo que representaba. Uno era el resultado de un sistema que había prometido grandeza y entregado ruina. El otro provenía de países que habían sido presentados como decadentes, pero que demostraban una capacidad material y organizativa difícil de negar. El ángulo psicológico profundiza esta transformación. La derrota no produjo una reacción uniforme. Hubo negación, resentimiento, culpa y silencio. Muchos evitaron hablar del pasado reciente. Otros se aferraron a la idea de que habían sido enganados, no responsables. Pero incluso en esa ambigüedad moral, la experiencia cotidiana comenzó a reconfigurar percepción. El hombre prolongada había reducido la ideología a un lujo. La pregunta dominante ya no era que el sistema era superior, sino que él permitía sobrevivir con dignidad mínima. Desde el punto de vista tecnológico y logístico, el contraste también fue evidente. Los aliados occidentales introdujeron un sistema de distribución, transporte y almacenamiento que funcionaban incluso en condiciones adversas. Camión llegaban con regularidad. Los registros se mantenían. Las raciones se calculaban. Para una población acostumbrada a ver colapsar su propia infraestructura, esta eficiencia se convirtió en una lección silenciosa. No era propaganda, era repetición diaria. Cada entrega cumplida reforzaba la idea de que el orden podía existir sin coerción total. Otro ángulo clave fue el del sonido, un elemento a menudo olvidado pero profundamente simbólico. Durante años, Berlín había vivido bajo el estruendo constante de sirena, explosión y motor de bombardero. Tras la guerra, ese ruido fue sustituido por otro más discreto, el tracteo regular de camión de suministro, el murmullo de fila organizada, el golpe seco del PAN al ser colocado sobre una mesa. Ese cambio acústico reflejaba una transición más amplia, de la movilización permanente a una normalidad precaria, pero reconocible. Finalmente, está el ángulo moral colectivo. A medida que la ciudad comenzaba a estabilizarse, surgió una pregunta incómoda. ¿Cómo reconciliar la experiencia de la derrota con la responsabilidad por lo ocurrido? No hubo respuesta inmediata. Pero el simple hecho de que esa pregunta pudiera formularse representaba un cambio. La supervivencia garantizada por sistema externo abría espacio para la reflexión. La abundancia relativa, simbolizada una y otra vez por el PAN blanco, no borraba el pasado, pero lo hacía imposible de ignorar. Estos ángulos, superpuestos, muestran que la transformación de Berlín no fue producto de un solo evento ni de una decisión consciente. Fue el resultado de meses de interacción cotidiana, de comparaciones inevitables, de una experiencia material que erosionó certezas antiguas. Y esa erosión alcanzaría su punto más decisivo en un momento concreto, cuando la supervivencia dejó de ser incierta y comenzó a vislumbrarse un futuro distinto. El punto de quiebre no llegó con un anuncio oficial ni con una fecha marcada en los calendarios. Llegó de forma gradual, casi imperceptible, durante el invierno de 1945 a 1946. Fue entonces cuando Berlín tocó el fondo material y psicológico de la posguerra. Las temperaturas descendieron con rapidez. El carbón era escaso. Muchos edificios carecían de ventanas y puertas. En los informes aliados,
ese invierno aparece descrito como uno de los más duros no por la cifra, sino por la combinación letal de frío, desnutrición y agotamiento acumulado. Las raciones oficiales alcanzaron su punto más bajo. En algunos sectores, la ingesta diaria cayó por debajo de las 900 calorías. El PAN seguía siendo el eje de la supervivencia, pero ahora incluso ese eje se tambaleaba. Las colas se alargaban durante horas bajo la nieve. Personas debilitadas se desplomaban esperando su turno. Los hospitales registraron un aumento de muertes por causas indirectas, infección leve que el cuerpo ya no podía combatir, hipotermia, colapso por inanición. No era una catástrofe repentina, sino una erosión constante. Para muchos berlineses, este periodo confirmó lo que ya intuían. La guerra no había terminado realmente mayo. Solo había cambiado de forma. La expectativa inicial de que la ocupación traería castigo inmediato se había transformado en una sensación más profunda de abandono. El Estado alemán ya no existía. Y la ayuda aliada, aún presente, parecía insuficiente frente a la magnitud del desastre. La ciudad estaba suspendida en un punto muerto histórico. Fue en este contexto cuando comenzaron a tomar forma decisiones clave. Las autoridades estadounidenses y británicas concluyeron que mantener a Alemania en un estado de miseria prolongada no solo era inhumano, sino estratégicamente peligroso. Los informes internos advertían que el hambre masiva podía alimentar el resentimiento, el extremismo y la inestabilidad. La experiencia de 1919 estaba muy presente. Esta vez, el enfoque debía ser distinto. A final de 1945, se incrementaron los envíos de alimentos hacia el sector occidental de Berlín, no de manera espectacular, sino constante. Harina, leche en polvo, grasa, azúcar. El PAN comenzó a cambiar lentamente. Más claro, menos pesado, más regular. No era abundancia, pero sí previsibilidad. Y esa previsibilidad tuvo un impacto desproporcionado. Por primera vez desde el final de la guerra, algunas familias podían planificar más allá del día siguiente. El mercado negro empezó a perder fuerza relativa. No desapareció, pero dejó de ser la única opción. Cuando el PAN oficial se volvió más fiable, su valor simbólico se transformó. Ya no representaba solo supervivencia, sino estabilidad. En las mesas improvisadas de apartamentos sin paredes, el acto de repartir PAN adquirió un significado nuevo. Era la señal de que el colapso absoluto podía no ser permanente. Este fue el momento en que la percepción comenzó a cambiar de forma más clara. No por gratitud inmediata ni por conversión ideológica, sino por contraste histórico. El recuerdo del invierno anterior, del hambre total, se enfrentaba ahora a una mesura tangible. La pregunta ya no era si Berlín sobreviviría al día siguiente, sino qué tipo de ciudad podría llegar a ser. Ese cambio, todavía frágil, preparó el terreno para un giro más profundo. Por cuando la supervivencia deja de ser incierta, la mente empieza a mirar más allá. Y ese paso, de la resistencia a la reflexión, marcaría el verdadero clímax de la experiencia berlinesa tras la guerra. La segunda fase del clímax no estuvo marcada por una crisis, sino por una revelación. Ocurrió cuando la mejora material, aún modesta, se volvió constante. Cuando el PAN dejó de faltar de manera impredecible. Cuando el frío seguía presente, pero ya no dictaba cada decisión. Fue entonces cuando muchos berlineses comenzaron a comprender que el cambio que estaban viviendo no era temporal ni accidental, sino parte d'un enfoque diferente hacia la derrota y la reconstrucción. En el sector occidental, la presencia aliada empezó a adoptar una forma más estructurada. Los comedores públicos se multiplicaron. Las escuelas reabrieron de manera parcial. Se restauraron líneas básicas de transporte. Cada uno de estos pasos estaba respaldado por una logística que funcionaba con una regularidad desconocida para una población acostumbrada al colapso final del Reich. No era una ocupación amable en el sentido sentimental, pero sí predecible. Y en un contexto de ruina, la previsibilidad era una forma de seguridad. El PAN blanco, ahora más común en las racionalidades, se convirtió en un punto de referencia constante. No solo por su color o textura, sino por lo que implicaba. Para muchos, fue la primera vez en año que el alimento principal no estaba mezclado con sustituto. El gesto de cortar una rebanada sin medir cada milímetro marcó una diferencia psicológica profunda. Era un acto pequeño, pero rompía con la lógica de la escasez permanente.
Est cambio material comenzo a erosionar las narrativa provia de manera silenciosa. La propaganda había presentado a Estados Unidos y a Gran Bretaña como sociedad superficial, incapaz de sacrificio. Sin embargo, la experiencia cotidiana mostraba otra cosa, una capacidad industrial intacta, una organización administrativa funcional y una voluntad política de estabilizar incluso a un antiguo enemigo. No se trataba de admiración inmediata, sino de una contradicción imposible de ignorar. Los informes de inteligencia aliado registraron este cambio de clima. Se observó una disminución en la hostilidad pasiva, una mayor disposición a cooperar con las autoridades de ocupación y una participación creciente en los programas de reconstrucción. No era entusiasmo, era aceptación. Y esa aceptación se apoyaba una y otra vez en la experiencia concreta de recibir alimentos de forma regular. El contraste con la zona oriental reforzó esta percepción. Allí, la extracción de recursos y las reparaciones limitaban la recuperación inmediata. Las différents secteurs ont sutil en 1946 empezaban a ser visibles en el día a día. Berlín, una ciudad unificada en su destrucción, comenzaba a fragmentarse en su recuperación. Y esa fragmentación tenía consecuencia ideológica de largo alcance. Para muchos berlineses, el punto de quiebre se manifestó en una conclusión sencilla. El sistema que había prometido grandeza había llevado al hambre y a la ruina. Los sistemas que se le había enseñado a depreciar ofrecían estabilidad y alimento. El PAN, una vez más, actuaba como prueba irrefutable. No era un argumento teórico, sino una evidencia diaria colocada sobre la mesa. Este momento no borró el pasado ni resolvió todas las tensiones, pero marcó el fin de la desesperación absoluta y el inicio de una reconstrucción mental. La ciudad empezó a pensarse a sí misma no solo como derrotada, sino como algo que podía redefinirse. Y con esa redefinición, se abría paso la siguiente etapa. Las consecuencias duradera de ese cambio, visible no solo en la economía y la política, sino en la memoria colectiva. Las consecuencias de ese punto de quiebre no se manifestaron de inmediato en gran reconstrucción visible, sino en cambio gradual que alteraron la estructura misma de la vida urbana. A partir de 1946, Berlín comenzó a salir lentamente de la parálisis absoluta. No porque las ruinas hubieran desaparecido seguían dominando el paisaje, sino porque la ciudad empezó a funcionar de nuevo en un nivel básico. El transporte se reactivó de forma parcial. Los servicios municipales, en precario, recuperaron cierta regularidad. La vida dejó de ser una sucesión de emergencia para convertirse en una rutina frágil, pero reconocible. En términos políticos, la ocupación aliada adquirió contorno más definido. Las zonas de control se consolidaron y con ellas las diferencias en enfoque. En el sector occidental, la prioridad pasó a ser la estabilidad social. Los programas de ayuda alimentaria se ampliaron, apoyados por organizaciones internacionales y recursos estadounidenses. Los informes de la administración militar aliada subrayan que asegurar el suministro de PAN era considerado esencial para cualquier avance posterior. Sin calorías suficientes, no podía haber trabajo. Sin trabajo, no podía haber reconstrucción. El impacto psicológico de esta política fue profundo. Para una población que había vivido bajo un sistema que exaltaba el sacrificio sin límite, la idea de que el bienestar mínimo del individuo importaba resultaba novedosa. El PAN, cada vez más regular, actuó como un recordatorio constante de esa diferencia. No era abundante, pero era suficiente. Y esa suficiencia cambió la relación entre la población y la autoridad. La obediencia dejó de basarse exclusivamente en el miedo y empezó a apoyarse en la utilidad. Socialmente, Berlín experimentó una reorganización silenciosa. Las mujeres, que habían sostenido la ciudad durante los meses más duros, se convirtieron en el eje de la reconstrucción inicial. Las lamadas Trümmerfrauen limpiaban escombros, clasificaban material y preparaban el terreno para nueva edificación. Su trabajo no solo tenía un valor práctico, sino simbólico. Representaba un esfuerzo colectivo orientado al futuro, no a la guerra. Y, una vez más, el PAN marcaba el ritmo de ese esfuerzo. Ración adicional se otorgaban a quien participaban en las labores de limpieza. Las cifras reflejan esta transición. A final de 1946, la ingesta calórica media en el sector occidental había aumentado de forma significativa en comparación con el invierno anterior. No se trataba de prosperidad,
pero sí de una base sobre la que construir. Al mismo tiempo, comenzaron a reaparse espacio cultural y educativo, primero de manera informal, luego con apoyo oficial. La ciudad empezaba a recordar cómo era vivir más allá de la supervivencia. Sin embargo, esta mejora no era uniforme ni universal. Persistían la escasez, la pobreza y el resentimiento. Muchos berlineses seguían enfrentando pérdida irreparable. Familias entradas habían desaparecido. Barrios completos ya no existían. La reconstrucción material no podía borrar el peso del pasado, pero se ofrecía un marco distinto para enfrentarlo. En ese contexto, el PAN adquirió un último matiz simbólico. Dejó de ser únicamente una prueba de supervivencia o un contraste ideológico. Se convirtió en un indicador de normalización. Cuando una ciudad puede garantizar su alimento básico, comienza a recuperar algo esencial, la capacidad de imaginar mañana. Y ese cambio, casi invisible en su momento, sentó las bases para una transformación mucho más amplia, cuyos efectos se extendrían más allá de Berlín y más allá de Alemania. La segunda fase de las consecuencias se desplegó a lo largo de 1947, cuando la recuperación dejó de ser únicamente una cuestión de supervivencia y empezó a adquirir una dimensión estructural. Berlín seguía siendo una ciudad dividida y frágil, pero ya no era una ciudad paralizada. La diferencia se percibía menos en los grandes proyectos en escaso y más en los gestos cotidianos, como sin contar cada bocado, trabajar con la expectativa de una retribución estable, planificar semana en lugar de hora. Los informes aliados de ESE han subrayado un cambio significativo en la actitud de la población. La cooperación aumentó. La resistencia pasiva disminuyó. La política dejó de percibirse exclusivamente como imposición externa y empezó a ser entendida como un marco dentro del cual era posible reconstruir. Este cambio no fue producto de discurso ni campana ideológica explícita. Fue consecuencia directa de una mejora sostenida en las condiciones materiales. El PAN, ahora integrado de forma regular en la dieta, funcionaba como prueba tangible de que el sistema podía cumplir lo prometido. A nivel estratégico, esta transformación influyó en decisiones de mayor alcance. Berlín se convirtió en un punto clave dentro de la nación confrontación entre blocs. La experiencia de la posguerra temprana demostró que la estabilidad social era inseparable de la seguridad política. Mantener una ciudad alimentada y funcional era tan importante como cualquier despliegue militar. Esta lógica sentó las bases de política posterior, incluyendo los primeros pasos hacia una reconstrucción económica más amplia en Europa occidental. Para los berlineses, sin embargo, el impacto se medía en escala más íntima. La memoria del hombre no desapareció. Al contrario, se convirtió en un refrán constante. Cada mejora era comparada con los meses más oscuros. Cada hogaza de PAN era evaluada no solo por su peso, sino por lo que representaba en relación con el pasado reciente. Esa memoria colectiva actuó como un freno frente a la retórica grandilocuente. Las promesas se juzgaban ahora por resultado, no por palabra. La división de la ciudad, que pronto se haría más visible, añadió otra capa a esta experiencia. Las diferencias en suministro, administración y perspectiva de futuro reforzaron la asociación entre sistema político y calidad de vida cotidiana. Sin necesidad de propaganda abierta, Berlín comenzó a internalizar una lección que marcaría su historia durante décadas. La ideología se vio el creer solo cuando se traduce en bienestar básico. Este proceso no fue limpio ni lineal. Hubo tensión, error y retroceso. Pero el marco general ya había cambiado. La ciudad había pasado del colapso total a una reconstrucción incipiente, y con ello, la percepción de lo posible se había ampliado. El PAN, presente desde el primer día de la derrota, cerraba ahora un ciclo. De símbolo de supervivencia había pasado a ser indicador de estabilidad y finalmente medida de confianza en el futuro. Con esta consecuencia asentada, Berlín entraba en una nueva etapa de su historia. Una etapa marcada no por la guerra que había terminado, sino por las preguntas que esa guerra había dejado abierta. Y para comprender el significado profundo de esa transición, era necesario detenerse y reflexionar sobre lo que realmente había cambiado, no solo a la ciudad, sino a la forma en que sus habitantes entendían el poder, la libertad y la responsabilidad. Berlín no emergió de la Segunda Guerra Mundial con una respuesta clara, sino con una experiencia grabada en cada cal y en cada mesa improvisada. La derrota destruyó edificios, instituciones y certeza,
pero también despojó a la ideología de su abstracción. En las ruinas de la capital alemana, las ideas dejaron de medirse por promesas y comenzaron a evaluarse por resultados tangibles. La historia, ali, se volvió concreta. El PAN, présent desde el primer día de la posguerra, resume mejor que cualquier consigna lo que ocurrió. Fut primero una obsesión, luego una esperanza, y finalmente una medida de normalidad. En su ausencia, reveló el fracaso de un sistema que había exigido sacrificio absoluto sin garantizar lo esencial. En su regreso gradual, mostró que el poder podía ejercer de otra manera. Sin exaltación constante, sin miedo permanente, apoyado a la capacidad de sostener la vida cotidiana. Para muchos berlinés, la transformación no fue ideológica en el sentido tradicional. No hubo conversión súbita ni revelación pública. Hubo comparación silenciosa. Hubo memoria. Hubo hombre recordada frente a estabilidad incipiente. Esa experiencia redefinió la relación entre el individuo y el Estado, entre la obediencia y la confianza. La libertad, entendida durante años como una amenaza, comenzó a percibirse como la posibilidad de vivir sin escasez planificada. La ciudad seguiría dividida y su historia posterior estaría marcada por nueva tensión. Pero el aprendizaje fundamental ya había ocurrido. Berlín había comprobado que la grandeza proclamada no alimenta y que la dignidad comienza con lo básico. En ese sentido, las ruinas no solo fueron el final de una guerra, sino el escenario de una lección histórica más amplia. Al final, la historia de Berlín después de esa batalla no es solo la de una ciudad derrotada, sino la de una sociedad obligada a mirar de frente las consecuencias de su creencia. Entre escombro y ración medida, se reveló una verdad simple y duradera. Los sistemas se juzgan no por lo que prometen, sino por lo que colocan cada día sobre la mesa.